Muy bien, vamos a continuar con este segundo video en el cual voy a explicar el tema de la configuración de la red que hicimos el día de ayer con nuestras máquinas virtuales. Eh, Como recordarán, el día de ayer dejamos configuradas nuestras máquinas virtuales asociadas a una red NAT y en el caso de la máquina virtual que va a funcionar también como administrador, asociamos un puente con el fin de que nuestro equipo host pueda comunicarse hacia esta máquina y a su vez de esta máquina podamos tener conexión hacia las dos máquinas nodo. Perfecto. A partir de este punto, lo primero que necesitamos es verificar cómo están configuradas nuestras interfaces de red. Esto debido a que nosotros lo que hicimos fue una clonación. Aquí, como nosotros podemos ver, nosotros tenemos habilitado nuestra red NAT y tenemos una dirección MAC que define la configuración única de nuestra interfaz de red. Vamos a copiar esta dirección MAC dentro de un archivo de texto. Esta sería de nuestra DMGR1. Vamos a darle aquí en cancelar. Hacemos lo mismo para nuestro nodo. Nos vamos a red, adaptador, opciones avanzadas. Copiamos nuestra dirección MAC del nodo 1. Le damos cancelar. Hacemos lo mismo para el nodo 2. Nos vamos a red, adaptador, opciones avanzadas y copiamos la dirección MAC del nodo 2. Aquí, como pueden observar, debido a que nosotros lo que hicimos fue una clonación de máquinas virtuales, la dirección MAC que tiene cada una de las interfaces es la misma. Esto básicamente lo que va a generar es una colisión de IPs. ¿Por qué? Porque al ser la misma dirección MAC address, que también es una dirección única por cada interfaz de red, lo que va a generar es que a todas las máquinas virtuales se les asigne la misma IP. Vamos aquí a actualizar esta MAC address para que nos genere una diferente. En este caso, aquí al momento de actualizar nos va a generar una nueva MAC address que debería de ser diferente a la que teníamos asignada originalmente. En este caso le vamos a dar a aceptar. Vamos a hacer el mismo proceso para el nodo 1. Nos vamos a tarjeta de red, opciones avanzadas y actualizamos la dirección MAC address para que nos dé una distinta. Le damos a aceptar. La pegamos aquí y bueno, en el caso de la primera, entendiendo que va a ser la dirección MAC address de origen, se la vamos a dejar como la tiene definida. Muy bien. Ahora sí, el siguiente paso es que nosotros iniciemos nuestras máquinas virtuales. Vamos a darle iniciar a cada una de ellas y vamos a verificar cuál es la dirección IP que tiene asignada cada una de las máquinas. Le damos a iniciar. Vamos a decirle que botee del disco, que inicie OpenSUSE, que botee del disco, que inicie OpenSUSE. Esto se lo vamos a quitar ahorita en unos segundos. Vamos a desasociarle el disco tipo ISO al momento de arrancar la máquina virtual, ya que es lo que hace que esté leyendo el menú de boteo. Vamos a ver si lo podemos desasociar mientras las máquinas virtuales están encendidas. Dentro de configuración de cada máquina en almacenamiento. Bueno, aquí ahorita no puedo desasociarlo porque está encendido, pero más adelante voy a quitar el archivo de OpenSUSE para que no esté cargando el bot de instalación. De todas maneras, después de unos segundos, cuando no se ejecuta ninguna opción, en automático entra el sistema operativo. Sin embargo, bueno, no es recomendable dejarlo conectado. Vamos a acceder con el usuario Westfield y el password curso01 que definimos al momento de la instalación. Hacemos lo mismo para todas las máquinas virtuales. Westfield curso01. Hacemos lo mismo para este escenario. Westfield y curso01.
Vamos a verificar la IP de cada máquina virtual con el comando ipaddr, que es el comando que sustituye al ifconfig. ipaddr, ipaddr. Bueno, en este caso podemos observar cómo en esta máquina virtual, que es la primera, sí tenemos una IP asignada, que es la 10.80.1.4 sobre la máscara de subred 24. Y tenemos una IP para el caso de nuestra interfaz puente, que es la 192.168.016. Si yo comparo las IPs con la de mi máquina y hago un ipconfig, yo voy a ver que la IP host de la máquina donde yo a su vez tengo virtualizadas estas máquinas en OpenSUSE está dentro del segmento 192.168.010. En este caso yo ya puedo alcanzar esta interfaz remota. Esta interfaz virtual a través de este host remoto, porque las dos IPs están dentro del mismo segmento de red. Y desde este segmento, yo en el segmento 1080 voy a poder alcanzar a estos dos nodos. Antes de hacer ese ejemplo, voy a verificar la configuración de las tarjetas de red, ya que en estas dos máquinas virtuales no tengo asignada ninguna IP. Para eso me voy a convertir primero en root, utilizando el comando sudo su y el password que definimos, que es curso01. Vamos a acceder a la interfaz de configuración dentro de ese bin y vamos a ejecutar el programa YAST. Dentro de sistema, en configuración de redes, vamos a verificar cómo está el DHCP de nuestra interfaz de red. En este caso, está activado. Y bueno, aquí detecta una tarjeta de red, que es la tarjeta de red 1. Vamos a configurarla. Y vamos a decirle que active el DHCP. Le vamos a dar siguiente y le vamos a dar OK. Vamos a hacer lo mismo para esta máquina virtual. Vamos a convertirnos en usuario root con el password curso01. Vamos a ejecutar dentro de ese bin la interfaz de configuración de YAST. Vamos a acceder a tarjetas de red, a sistema y configuración de red. Démosle unos segundos. Aquí también no tengo configurada la interfaz 1. Vamos a acceder con Alt-I. Vamos a establecer el DHCP con Alt-Y. Y vamos a configurar con Alt-N. Le damos Alt-O para confirmar. Y en esta máquina virtual vamos a darle Alt-Q para salir. Vamos a limpiar pantalla. Y ejecutamos nuevamente el ipaddr. Aquí, como podemos ver, ya tenemos una IP asignada. En este caso tenemos la 10.80.1.5. dentro de la interfaz Ethernet 1. Vamos a verificar en este caso en el nodo 2, en cuanto termine de escribir la configuración, cuál sería la IP que nos está asignando. En este caso, nosotros aquí estamos utilizando una configuración en DHCP. En unos momentos les explico cómo funciona. Vamos a limpiar la pantalla y generamos nuevamente un ipaddr. Y aquí podemos ver que tenemos la IP 10.80.1.6. Y como pueden ver, en nuestra consola principal o en la primera interfaz que creamos tenemos la IP 10.80.1.4. Posteriormente en el nodo 1 tenemos la 10.80.1.5. Y finalmente en el nodo 2 tenemos la 10.80.1.6. Esto tiene que ver también con el orden en el cual yo hice la configuración de la interfaz de red. Si yo en este caso hubiera empezado por el nodo 2 a activar el DHCP, lo que habría sucedido es que le habría asignado la IP 10.80.1.5 a esta máquina virtual y la 10.80.1.6 a la máquina virtual nodo 1. Eso pudiera parecer que no es trascendente, pero ya cuando llevamos un orden, lo que buscamos es que las direcciones IPs vayan incrementando de manera secuencial. Ahora bien,
Aquí nosotros tenemos un modelo de asignación de IPs. Básicamente, para la mayoría de los ingenieros en sistemas, deben de conocer el concepto entre la asignación de IPs a través de un DHCP, que es básicamente un modelo dinámico de asignación de IPs, y el uso de asignación estática. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En el modelo dinámico o en este protocolo de asignación dinámica de IPs, lo que sucede es que de acuerdo a la cantidad de IPs que haya disponibles dentro del segmento, por ejemplo, dentro de la 1081 0 con una máscara de subnetting 24, él va a determinar cuántos hosts pueden haber dentro de este segmento de red y de forma automática va a ir asignando una IP dentro de ese segmento hasta agotar las IPs existentes. Esto lo hace de forma automática evaluando al momento de que se inicia el equipo conectado a la red cuáles son las IPs que se encuentran disponibles. En el caso de la configuración estática, nosotros debemos de definirle a la interfaz de red cuál va a ser la IP que va a ocupar. Esto nosotros lo hacemos también definiendo una máscara de subnetting, pero indicándole al momento de configurar la tarjeta de red cuál es la IP que va a tener dentro de la red. Eh, Cualquiera de las dos se utiliza comúnmente. Básicamente lo que cambia es el enfoque de uso. Mientras el DHCP se utiliza para usuarios internos, básicamente personas que se conectan a la red, como en el caso de los equipos que se conectan en las redes domésticas cuando ustedes comparten su clave de internet. El uso de las IPs estáticas se utiliza para servidores. ¿Por qué? Eh, la necesidad de utilizar se utiliza para servidores. Déjenme coloco esto acá. Básicamente la necesidad de utilizar IP estáticas en servidores es porque cuando nosotros establecemos un servicio y ese servicio a su vez se comunica con más servicios o equipos de cómputo o personas, lo que buscamos es que la IP o el dominio, que al final es el que sustituye a esta IP, se mantenga fijo y que no cambie en el transcurso del tiempo, ya que el que cambie pudiera afectar con la entrega de los servicios. En el caso de los usuarios internos o las personas que se conectan a la red, no es necesario que tengan una IP estática, es porque ellos al final del día consumen servicios y mientras esos servicios que consumen se mantengan durante el tiempo y no cambien su dirección IP o su dominio, ellos no van a tener ningún problema. También lo que sucede es que si en algún momento hay un cambio de dirección IP, lo que se hace es utilizar una tecnología de asignación de dominios de forma dinámica llamada DNS, con el cual se hace un redireccionamiento del dominio hacia la nueva IP. Sin embargo, bueno, esto sucede en el número más limitado de ocasiones. Por eso es básicamente la diferencia entre el uso de un DHCP y una IP estática. En este caso, como nuestros servidores van a ser básicamente servidores, nosotros vamos a deshabilitar el DHCP y lo que vamos a hacer es asignarles una IP estática. Esta IP estática que les vamos a asignar, las vamos a asignar también desde la consola de administración de YAST. Nuevamente vamos a entrar a la carpeta SBIN y vamos a ejecutar la configuración estática de las IPs. Pero, bueno, antes de hacer esa configuración, quiero que observen cómo ya tenemos aquí nuestras 3 máquinas virtuales. En este momento voy a ordenarlas de acuerdo a cómo van a estar operando. Vamos a ponerlas. La intención es que
la siguiente explicación quede completamente clara. Básicamente así es como las vamos a tener. Déjenme obtener una captura de pantalla para la siguiente explicación. Muy bien. Aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Como yo les explicaba, nosotros configuramos una red NAT. Básicamente esta red NAT lo que va a hacer es que estas interfaces de red, déjenme cambiar el color, vamos a poner un color rojo. Lo que va a hacer es que estas interfaces de red, entre la Ethernet 0 y la Ethernet 1, puedan comunicarse. Básicamente, desde el exterior, solamente los equipos que pertenezcan a esta red NAT van a poder establecer comunicación. Sin embargo, en mi caso, que yo tengo un equipo host con el cual quiero hacer la configuración y establecer comunicación hacia estas máquinas virtuales, también necesito comunicarme, pero para no estar generando una red de tipo NAT un poco más grande en la que yo tenga que configurar también mi equipo host para pertenecer a esa red, lo que yo voy a hacer es establecer un adaptador puente. Este adaptador puente, como vimos, lo que hace es generar una IP dentro del segmento donde vive mi máquina host, que es la máquina personal donde estoy virtualizando. Básicamente con eso yo puedo conectarme desde mi equipo a esta máquina a través de esta interfaz de red que contiene esta IP, y desde esta máquina yo me voy a poder conectar a las demás para poder hacer la comunicación, la configuración y la distribución de paquetes. Cuando terminemos este curso, lo que vamos a hacer también es poder utilizar esta IP como entrada única a las aplicaciones. Y bueno, desde esta IP lo que se va a hacer es un balanceo interno mediante el cual se va a hacer una comunicación a los nodos laterales. Y con eso estaríamos simulando lo que les decía, que es del modelo de operación de una empresa, ¿no? Básicamente tener una sección de DMZ a la cual pueden conectarse a través de una IP homologada, un sistema de resolución de nombres, en este caso un DNS, que sea quien transforme la IP en un nombre de dominio con el cual un usuario pueda acceder a los servicios que van a estar detrás de nuestra DMZ, ¿no? Básicamente de este lado vamos a tener a los nodos de operación. Aquí vamos a tener a los nodos de operación de nuestro servidor. Entonces, este es el modelo al que vamos a llegar al final, ya de forma técnica. Perfecto, vamos a hacer la prueba de lo que les comenté y vamos a configurar las interfaces para que tengan una IP estática. Para esto, primero vamos a acceder a un cliente de tipo PuTTY. Este cliente, cuyo nombre es PuTTY y pudiera parecer a veces chistoso, sobre todo en Latinoamérica, básicamente es un cliente que nos permite hacer comunicaciones SSH a través de un puerto definido, tradicionalmente el puerto 22, y conectarnos a terminales remotas basadas en texto, ¿no? En este caso las consolas de Linux. ¿Cómo nos vamos a conectar? Bueno, básicamente nos vamos a conectar utilizando la IP del adaptador puente que está dentro del segmento de red en el que vive este host. Para eso, bueno, voy a indicar la IP, que es la 192.168.0.16, y bueno, tengo el puerto 22. Como al momento de instalar yo habilité el uso de SSH, en automático me va a preguntar si quiero confiar en este equipo para poder establecer la conexión. Aquí lo que voy a hacer es utilizar el usuario que definí, que es el usuario Westfield, y básicamente colocar el password curso 01.
Aquí, como pueden ver, yo ya estoy conectado dentro de la misma máquina virtual que tengo aquí iniciada. De hecho, si yo observo la interfaz de red, veo que aquí está la IP 10.80.1.4, la 192.168.0.16, y bueno, con esto puedo comprobar que es la misma máquina. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo intento conectarme también a través de un cliente SSH a las otras máquinas virtuales? En este caso, si yo quiero colocar la IP 10.80.1.5 y me intento conectar a través del puerto 22, voy a obtener un error de comunicación, ya que ese segmento de red no es alcanzable por mi máquina, ¿no? Por la máquina host. Entonces, yo no voy a poder establecer una comunicación de manera directa a las interfaces de red que están dentro de una red NAT. Aquí, como pueden ver, me envió un timeout porque no me puedo conectar. Existen mecanismos de configuración dentro de VirtualBox con el cual yo puedo establecer un reenvío de puertos para poder conectarme hacia una red de NAT dentro de un ambiente virtualizado. Sin embargo, en un entorno real, lo que va a suceder es que ese modelo no nos va a servir. Nosotros debemos de establecer un modelo lo más apegado a cómo vamos a operar dentro de un entorno real, ya sea que sea un ambiente de desarrollo, un ambiente de calidad o un ambiente productivo, pero siempre apegado al modelo real, ¿no? Esto con el fin de que en efecto los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo van a ser de valor para las empresas en las cuales nosotros estemos trabajando. Muy bien. Entonces, aquí lo que voy a hacer es probar que desde esta terminal sí tengo comunicación hacia las terminales que están dentro de la red NAT y que no tienen un adaptador puente. En este caso voy a intentar conectarme por SSH utilizando el usuario Westsphere a la IP 10.80.1.5 que pertenece a mi nodo 1. Aquí, como pueden ver, de forma automática la detecta y me pregunta si me quiero conectar. Aquí, como estoy en modo texto, le voy a dar que sí. Me va a pedir el password, le voy a decir igual que es curso 01 y en automático se va a conectar ahora a la IP 10.80.1.5. Aquí pueden ver que estoy conectado a la IP 192.168.0.16, pero internamente desde esa IP yo ya me conecté a la IP 10.80.1.5. Entonces, aunque yo estoy conectado en principio a mi máquina virtual de MGR, desde esa máquina con la cual tengo un adaptador puente, a su vez estoy haciendo un puente a la IP 10.80.1.5. Lo mismo voy a hacer en el caso de la máquina virtual que tengo para el nodo 2. Voy a hacer una comunicación y en este caso la IP únicamente cambia por la 10.80.1.6. Voy a decirle que sí confío en ella. Voy a colocar el password, curso 01, y voy a ver que nuevamente ya estoy conectado a la interfaz 10.80.1.6. Con esto nosotros podemos comprobar que la configuración es correcta y que está funcionando de la forma en que nosotros queremos. Vamos a diagramarlo nuevamente para que quede totalmente claro. Básicamente yo aquí tengo 3 hosts. Tengo este DMGR, que es el que definimos, DMGR SUSE. Tengo el nodo 1 SUSE y tengo el nodo 2 SUSE. Aquí lo que yo definí fueron interfaces de red. Yo aquí tengo la interfaz ETC1, ETC1, y aquí yo tengo dos interfaces de red, ETC1 y ETC0. Aquí lo que estoy haciendo básicamente es establecer una IP por la cual yo me voy a comunicar, que en este caso es la 192.168.0 y me parece que es la IP 16 la que nos asignó. Dentro de esta IP yo tengo una interfaz dentro de esta máquina virtualizada yo tengo dos interfaces virtualizadas. Una que es la que tiene el adaptador puente y que permite a mi host conectarse.
En la interfaz interna yo tengo una IP asignada, que es la 1080.1.4, con la cual yo me voy a poder comunicar a las demás IPs, a la 1080.1.5 y a la 1080.1.6. Básicamente esto es lo que estoy haciendo. Estoy utilizando un adaptador puente para establecer comunicación a la máquina y desde esa máquina poder comunicarme hacia las máquinas internas. Y con esto hacer la simulación de lo que nuevamente les he estado explicando, una DMZ y una comunicación hacia una red interna. Bueno, hasta este punto, es lo único que hemos configurado. Vamos a hacer una configuración adicional para dejar estas IPs de forma estática y evitar que nuestro DHCP pueda actualizar la IP más adelante. Regularmente no pasa, se quedan dentro de una tabla de ruteo donde se le va asignando una IP a una máquina mediante la MAC address, que fue la que actualizamos. Sin embargo, bueno, para llevar un control y tener la garantía de que en efecto no va a haber actualización de dicha IP, vamos a hacer la modificación dentro del sistema operativo. Para eso nuevamente me voy a convertir en el usuario root, en este caso de la máquina 1080.1.6. Y lo que voy a hacer es acceder a la consola de administración de Jazz para poder actualizar la información. Aquí, como pueden ver, al estarme conectando desde Windows, a su vez hacia una terminal Unix, cambia un poco el modelo de cómo me presenta la información en términos de caracteres, pero sigue siendo la misma consola de administración. Voy a hacerla más grande. Y aquí la que voy a modificar es la interfaz ET1, ¿no? Esta ETH1. Vamos a darle al I. Aquí, como pueden ver, yo la tengo en DHCP. Y lo que voy a hacer es oprimir la tecla Alt T. Después voy a oprimir al I para que me permita hacer la actualización de la IP. Aquí voy a colocar la IP dentro del segmento que necesito. Alt I. Voy a indicarle que ocupe la IP 10.80.1.6, que es la IP que en este momento tiene asignada. Y bueno, para que veamos el cambio, voy a asignarle una IP distinta. Empezamos con la 10.80.1.4. Aquí podemos definir que las primeras IPs puedan ser para uso exclusivo de ciertos servidores. Y con eso podemos determinar cómo distribuir las demás IPs. Por ejemplo, yo puedo decir que las primeras IPs de la 10.80.1.1 a la 10.80.1.4 sean IPs de configuración para ciertos servicios. Vamos a hacerlo un poco más grande, de la 10.80.1 a la 10.80.1.9. Y de la 10.80.1.10 a la 10.80.1.50, por ejemplo, van a ser nuestros servidores internos. En este caso, yo voy a hacer una asignación al nodo 2 para poderle dar una IP. Entonces, si nos basamos en este modelo, yo estaría indicando que para mi DMGR, la IP empezaría en la 10.80.1.11. Mientras que para mi nodo 1 estaríamos en la 10.80.1.12 y para mi nodo 2 estaríamos utilizando la IP 10.80.1.13. Con este concepto y entendiendo que estamos en el nodo 2, yo voy a asignarle la IP 10.80.1.13 dentro de una máscara de subnetting 24. ¿No? Más adelante les voy a explicar el tema de la máscara de subnetting y voy a guardar esta configuración. Voy a darle Alt N, Alt Y y voy a guardar esta configuración. Le voy a dar Alt OK. Voy a esperar a que termine de escribir la configuración.
Démosle un par de segundos en lo que activa la parte de servicios de red. Aquí, bueno, durante este proceso regularmente tarda un par de segundos, minutos, en lo que escribe las reglas que acabamos de configurar, reinicia los servicios de red y establece una comunicación con la red interna para poder validar la asignación de la IP. Entonces vamos a esperar un par de segundos en lo que se escribe esta configuración. Bueno, ¿qué sucede en este caso y por qué se queda congelada la imagen? Básicamente esto se debe a que nosotros utilizamos una IP para conectarnos a esta máquina virtual y en el momento que nosotros hicimos la actualización, cambiamos dicha IP. En este escenario, nosotros ya no tenemos control sobre esta máquina porque la IP ha cambiado. Básicamente, si yo quiero ver la comunicación que tengo hacia esta máquina, voy a tener que conectarme nuevamente, ya sea a la interfaz de administración del cliente SSH o bien directamente a la interfaz virtual para verificar que haya hecho el cambio de IP. Aquí, por ejemplo, me estoy conectando dentro de la propia interfaz virtual y aquí veo que ya tiene la IP 10.80.1.13. Voy a hacer el mismo escenario dentro del nodo 1, pero utilizando la interfaz virtual para no tener el problema de que al momento de que hacemos la reasignación de IP a una IP estática y que además modificamos la IP que le asignó el DHCP, se pierda la comunicación. Sin embargo, aquí como pueden ver, se actualizó de manera correcta. Entonces, si yo por ejemplo le hiciera un ping desde este nodo virtualizado, voy a hacer un ping a la IP 10.80.1.13. Al parecer escribí mal el comando ping. Ahí, por ejemplo, están llegando todas las peticiones sin ningún problema a esta máquina. Ahora, con esto tenemos comprobado que la máquina está en red y que es alcanzable. Vamos a hacer la actualización nuevamente desde ese bin dentro de la consola Jazz. Déjenme hacer un poco más grande esta pantalla. Accedemos a Sistema, Configuraciones de red. Entramos a la interfaz ETH1, cambiamos a un modelo estático, asignamos una IP, en este caso voy a asignar la 10.80.1.12, que como quedamos en nuestro modelo, va a ser la que corresponde a nuestro nodo 1. Le asignamos igual una máscara de subnetting 24 y confirmamos con Alt-N. Le damos que sí, que no queremos establecerle en este momento un host. Le damos OK. Y aquí, al estar dentro de la interfaz virtual, no vamos a tener ningún problema de comunicación, ya que, bueno, la comunicación que en este caso entre VMware y la máquina virtual no se establece por IP, sino por el control completo del sistema operativo. Entonces aquí no se va a perder la comunicación y vamos a ver cómo el proceso llega hasta el 100%. Aquí nuevamente estamos en el punto de reactivación de los servicios de firewall. Vamos a actualizarlos y vamos a esperar a que nos confirme que inició correctamente. Aquí ya terminó, le damos al Q para salir, limpiamos la pantalla y ejecutamos un IP ADDR. Aquí, como podemos ver, ya tiene la IP que le acabamos de asignar, que es la 10.80.1.12. Y finalmente vamos a hacer este proceso con nuestro administrador. Vamos a cambiarnos al usuario root utilizando curso 01
y nuevamente vamos a acceder a nuestra consola Jazz de administración. Nos vamos a Sistema, Configuración de red. Y bueno, aquí vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Aquí, como pueden ver, bueno, yo tengo dos terminales, dos interfaces virtuales, perdón, la ETH1 y la ETH0. Aquí es muy importante que identifiquemos cuál es la de mi adaptador puente y cuál es la que está dentro de la red NAT. Para eso yo voy a salirme nuevamente para que podamos identificarlo. Quienes han puesto atención van a saber cuál es cuál. En este caso, la ETH0 es la que está dentro de la red NAT y la ETH1 es la que está dentro de mi adaptador puente. Vamos a ejecutar nuevamente la consola de administración y sabiendo cuál es cuál, vamos a proceder a configurarlas de forma estática. En este caso quedamos que la ETH0 es la que está dentro de la red NAT y va a ser la primera que modifiquemos. Vamos a ejecutar el comando alt-i, alt-tem y vamos a asignarle una IP dentro del segmento. Quedamos que a este le corresponde la 1080.1.11, de acuerdo al modelo que definimos. Sería la 1080.1.11 dentro de la máscara de subnetting 24. Nuevamente no asignamos un hostname porque lo vamos a actualizar más adelante y con eso nosotros ya tendríamos asignada nuestra IP. Para el caso del adaptador puente vamos a dejarle en este momento el DHCP porque ahí todavía no tengo yo definida la IP que le voy a asignar de forma estática. Lo vamos a hacer más adelante cuando establezcamos la IP homologada para poder establecer cuál sería ese servicio de operación. Aquí es muy importante que consideren algo. Dentro de las grandes empresas, muchas veces lo que está bloqueado es el uso de un DHCP para ambientes virtualizados. En sus redes locales, con sus proveedores o carriers como Easy, Telmex, Total Play, no tienen ningún problema. Ustedes pueden virtualizar una interfaz de red, asignar un DHCP y les va a asignar una IP dentro de su red interna. Sin embargo, en una empresa es probable que ustedes no puedan hacer una asignación mediante DHCP, porque no les va a asignar una IP a un entorno virtual. Esto es porque su interfaz física tiene una IP asignada a una dirección MAC address. Entonces, lo que hacen las redes corporativas es bloquear la virtualización de manera dinámica. En esos escenarios sí hay que asignar una IP de forma estática dentro del rango de IPs que tenga esa red empresarial. Ahorita no lo vamos a hacer porque les digo, yo estoy en una red doméstica, en una red de tipo Easy, y bueno, ahí no tenemos ninguna restricción en torno a la asignación de IPs dinámicas a interfaces de red virtualizadas. Pero vamos a ver el escenario en el cual sí tendremos esta restricción y cómo estaríamos haciendo la asignación de una IP estática. Muy bien, entonces hasta este punto ya tenemos configuradas nuestras interfaces de red, ya con direcciones IP estáticas que no van a cambiar. Ya tenemos probada la comunicación hacia nuestras interfaces de red. En este caso yo voy a hacer la prueba ahora nuevamente a través de mi interfaz puente, que es la 192.168.0.16. Voy a conectarme con el usuario Westfield a curso 01. Y para no establecer una comunicación SSH, lo único que voy a hacer es un ping. En este caso voy a hacer un ping a la 1080.1.13. Vemos que me contesta de forma correcta. Voy a hacer un ping a la 1080.1.12. Vemos que me sigue contestando de manera correcta. Y voy a hacer un ping a sí misma, que es la 1080.1.11. En este caso vemos que no tengo ningún problema en la comunicación dentro de la red NAT. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer un ping a las IPs que tenía asignadas anteriormente, que era la 1080.1.4, ahí vamos a ver que no hay ningún host que pueda resolver esa IP.
Lo mismo pasa con la 1080.1.5 y con la 1080.1.6. No tenemos ningún host que pueda resolver esa IP. Bueno, básicamente con esto estaríamos concluyendo la configuración de nuestras interfaces virtualizadas y el siguiente paso sería proceder al copiado del software de instalación del producto de IBM. Esto lo vamos a hacer en un siguiente video donde vamos a copiar el software necesario y vamos a hacer la instalación de los servidores. En este caso vamos a instalar una consola de administración y 2 nodos para crear un clúster de operación que pueda ejecutar una aplicación web. Con esto vamos a concluir esta sesión. Espero que no tengan hasta este punto alguna duda. Nuevamente, si es que la tienen, pueden contactarme, ya sea a través de mi correo electrónico o bien a través de la sección de comentarios, y con gusto puedo aclarar cualquiera de sus dudas. También les voy a poner la liga de descarga del cliente SSH, en este caso de PuTTY, que es el que yo utilizo de forma habitual. Sin embargo, si ustedes no quieren descargar ningún cliente, la propia interfaz de administración del sistema operativo Windows tiene por defecto la configuración de un cliente SSH. En este caso, ustedes también van a poder conectarse utilizando la consola Shell de comandos de Windows hacia un servidor de tipo Linux. En este caso aquí pueden ver como yo no estoy utilizando ningún cliente particular. Y bueno, aquí creo que lo que está mal es que no le coloqué parámetros de usuario, ¿no? Estoy indicándole la comunicación directamente al puerto, pero bueno, pueden observar cómo se puede establecer la comunicación SSH desde el shell de Windows, ¿no? Voy a indicarle un usuario antes de concluir el video, nada más para que puedan ver la comunicación, y voy a ponerle el password curso01. Aquí, como pueden ver, ya estoy conectado y estoy utilizando el propio shell. Bueno, eso era algo que les quería mostrar. Con esto ahora sí concluimos este video y sigo a sus órdenes y atento a cualquiera de sus comentarios. Excelente día.